Muy bien, hermanos. Como ya lo saben, hemos venido hablando varias semanas sobre, este es el estudio número 14, en el cual vamos a estar hablando sobre esta temática, Cristo, conociendo al Salvador a través de las Escrituras. Y la verdad ha sido un viaje bien interesante en lo personal, para mí incluso, revisando todo esto para poder presentarlo a ustedes, ha sido de gran bendición para mi vida. He podido emocionarme, maravillarme más aún con la tremenda verdad que aparece en las Escrituras, en particular en el Antiguo Testamento, sobre la persona y obra del Señor Jesucristo, incluso mucho antes de que Él naciera y viniera a este mundo. Como oraba recién y lo dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo Él estableció este plan. El plan de redención no es algo que consiste o que nace en el corazón de Dios producto de la rebelión de Adán y Eva. El plan de redención no es algo reactivo que hizo Dios para poder solucionar el problema de la maldad en aquel ser que Él había creado, ¿no? La historia de la redención, el plan de redención es algo que fue establecido por Dios antes de los primeros fundamentos de esta tierra. Antes que el cielo y la tierra fueran formados, Dios ya tenía su perfecto plan creado para la gloria de su nombre. Y es maravilloso ver cómo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento también se nos muestra a nuestro Señor Jesucristo por medio de promesas, lo vimos, por medio de profecías y también por medio de ciertos elementos o figuras literarias como son las tipologías. Y hemos estado hablando de las tipologías, cómo éstas se han cumplido en la vida de personas, pero también en ciertos elementos de la vida religiosa que Dios estableció en antaño. Por ejemplo, el tabernáculo, vimos cómo algunas partes del tabernáculo apuntaban claramente a la obra redentora de nuestro Señor. Vimos cómo los elementos que se emplearon para realizar la construcción de ese tabernáculo y también posteriormente el templo tenían una simbología que dentro de la misma escritura, explicada con la misma escritura, nos llevaba a notar cómo es que apuntaban hacia la persona y obra de nuestro Señor. Y finalmente, para terminar esta primera etapa de cómo conociendo a Cristo por medio de las Escrituras, vamos a llegar a la última parte que hemos hablado varias semanas, que tiene relación con las fiestas. Ustedes conocen las fiestas judías, han oído hablar de las fiestas judías, hemos estado hablando de ellas durante varias semanas y vimos que habían fiestas que eran semanales, como era el Día del Señor, que ahora es el Día del Señor, pero en antaño era el Sabbat, el día de descanso, el día de reposo, pero que ese día era obviamente un día que de manera previa nos mostraba que el verdadero descanso lo podíamos encontrar solamente en el Señor Jesucristo. Eso es lo que significaba el día de reposo, el Sabbat. Vimos también que habían 7 celebraciones anuales, llamadas fiestas. Fiestas que curiosamente cuando uno ve lo que significa esa expresión fiesta en el hebreo, también tiene una acepción bien interesante. Dicen que esas fiestas también hacen una alusión a ensayos. Es como un ensayo de algo que iba a ocurrir. Eso es lo que de alguna forma también da la idea de las festividades que Dios estableció. Porque ciertamente si lo analizamos desde esa perspectiva, todas las festividades que los judíos celebraban año tras año eran ensayos de lo que verdaderamente iba a venir a ocurrir en la obra del Señor Jesucristo. Nosotros hablamos de algunas fiestas, ya las tocamos la mayoría, hoy solamente nos toca la última. Pero nosotros hablamos, por ejemplo, que la primera fiesta que Dios instituyó fue la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua era una fiesta muy solemne porque recordaba al pueblo israelita cómo es que ellos fueron tomados exabruptamente de Egipto cuando ellos se encontraban en esclavitud y fueron librados por Dios. Eso fue la última plaga que Dios envió a la nación de Egipto cuando los primogénitos estaban muriendo. Dios les dijo a los israelitas que estaban en ese lugar, les dijo: ustedes van a morir los primogénitos de todas las personas que viven en Egipto, pero ustedes tienen un salvoconducto. ¿Y cuál es ese salvoconducto? Que van a, por familia, si una familia muy numerosa, un cordero por familia, van a degollarlo y la sangre de ese cordero la van a rociar en las puertas, en los dinteles de las puertas, en los marcos de las puertas. Y eso va a hacer que cuando el ángel de la muerte pase por fuera de la casa, vea las marcas de la sangre y pase de largo. Entonces, esa era la idea de la fiesta de la Pascua, que es la celebración precisamente de ese evento tan maravilloso como fue el éxodo, la salida. Eso significa éxodo, la salida del pueblo israelita, hebreo,
de la esclavitud que tuvieron en Egipto por más de 400 años. Entonces vemos cómo Dios manda a los israelitas a que celebren las fiestas. Y también hicimos una salvedad, lo vimos con las mismas escrituras. Las fiestas no son fiestas de los judíos, las fiestas son fiestas de Dios, en las cuales Dios permite e invita a su pueblo a participar de esas fiestas. Entonces eso es maravilloso porque claramente entendemos el sentido de Dios, el deseo de Dios de que por medio de esas fiestas mostrarles una realidad a su pueblo. Así vimos que la primera fiesta que se estableció fue la Pascua. Luego de eso, el día después de la Pascua, el día 15 del mes de Aviv, que era el primer mes que correspondía aproximadamente a marzo y abril de nuestro calendario del día de hoy, vemos que Dios manda al pueblo a que celebre la fiesta de los panes ácimos o los panes sin levadura. Y esto también hacía una representación a la obra de Cristo. La Pascua hacía una representación a la obra de Cristo salvando y haciendo que la muerte pase de largo por aquellos que están marcados con la sangre del Cordero. Esa es la idea de aplicar la fiesta de la Pascua a Cristo y por ende también a nosotros. Pero la fiesta de los panes sin levadura era una fiesta de 7 días en los cuales el pueblo se acongojaba y recordaba más bien y comía panes sin levadura. También hacía un tipo de sacrificios, pero nosotros hablamos de que la idea de esa fiesta era representar la forma en la cual Cristo se iba a ofrecer. El foco principal eran los panes sin levadura. ¿Qué implicaban los panes sin levadura? Yo les expliqué que en gran parte del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, la levadura, no siempre, pero la mayoría de las veces, es asociada a algo negativo. Y la levadura, ustedes saben bien, quizás no, pero la mayoría quizás lo sabe, la levadura es un hongo. Es un hongo que hace fermentar la harina para que ésta agarre cuerpo, agarre volumen, ¿cierto? Para que suba el pan, como le llamamos acá en Chile. Entonces eso es lo que hacía la levadura. Ahora, la levadura cambia la sustancia de la harina. De alguna forma corrompe químicamente la harina para que ésta adquiera otra forma y actúe de una manera distinta. De esa manera, la harina en este contexto y la levadura denotan que Cristo es la harina, Cristo es el pan que bajó del cielo. Pero el hecho de no tener levadura hace una alusión de que Él no tenía pecado, que Él no tenía corrupción, que no había un cambio en su sustancia. Él era perfecto en todos sus caminos. Y por medio de ese sacrificio perfecto que se entregó por medio de nuestro Señor Jesucristo, es que esa justicia que Él cumplió, esa perfección moral y ética que Él vivió en su vida, por medio de lo que se conoce como la imputación, el día de hoy es imputada a favor nuestra. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que confiamos en Cristo no somos justos de ninguna manera, pero somos declarados justos por la justicia de Cristo. O sea, Él, por el hecho de no haberse corrompido, de no haber tenido contaminación por el pecado en su vida, el día de hoy nosotros podemos asirnos de esa justicia que le pertenece a Él, pero que es imputada en nosotros, es declarada, y nosotros el día de hoy podemos decir que somos justos por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significaba la fiesta de los panes ácimos o los panes sin levadura. Cristo sin la corrupción del pecado. Posterior a eso, le dije primero la fiesta de la Pascua, que era el 14 del mes de Aviv, la primera festividad. El día después, el día 15, comenzaba esta celebración de 7 días de los panes sin levadura. Pero el tercer día después de la Pascua, en el intervalo en el cual se desarrollaba la fiesta de los panes sin levadura, también había otra festividad, que esta era la fiesta de las primicias. ¿Cuál era la gracia de la fiesta de las primicias? Era que en ese tiempo salían los primeros frutos, brotaban las primeras frutas de la siembra que ellos habían hecho. No era la cosecha total, pero era la cosecha de los primeros frutos. Por eso se llamaba la fiesta de las primicias. Y esa ocurría 3 días después de la Pascua. Si nosotros vemos eso y lo analizamos y lo llevamos a la historia que aparece en los evangelios, ¿cierto? En el evangelio, desde las distintas aristas de los evangelistas, nosotros notamos que ¿qué ocurre después del tercer día de la Pascua? Nuestro Señor Jesucristo resucita. O sea, la fiesta de las primicias era un ensayo, que es lo que también implicaba de alguna manera la palabra hebrea que hace alusión a una fiesta, era un ensayo de lo que iba a ocurrir finalmente con Cristo. Él resucita al tercer día. Él es la primicia, Él es el primer fruto, Él es el primogénito de toda creación. Él es el primero en resucitar de una manera definitiva. Y como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15,
porque Él resucitó, nosotros resucitaremos a semejanza de Él. Entonces esa es nuestra esperanza también. Cada parte de la obra de Cristo hacía una alusión o era el cumplimiento en realidad de lo que Dios había establecido o había mostrado de una manera sombría por medio de estas festividades. Entonces Cristo cumple la fiesta de las primicias resucitando precisamente ese mismo día. Él es la primicia. Él es la primicia. 50 días después de la Pascua venía otra festividad que también hablamos hace un par de semanas, que era la fiesta llamada Pentecostés. ¿Por qué se llamaba Pentecostés? Sencillo, viene del griego, la palabra penta significa 5, o sea, un grupo de 5. ¿Por qué? Porque pasaban 50 días desde que la Pascua transcurría. O sea, la Pascua, 50 días después venía la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés también era conocida como la fiesta de las semanas, y esa hacía alusión a la cosecha como tal, ¿ya? Ahí era la cosecha. Entonces, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué pasó en la fiesta de Pentecostés después de que Jesucristo resucita, asciende y envía el Espíritu? ¿Qué hace? Envía el Espíritu Santo. Entonces, precisamente en el día 50 después de la Pascua, viene el cumplimiento de eso que Dios había mostrado de manera previa durante muchos años en la festividad de Pentecostés, que eran los primeros frutos. ¿Y qué ocurrió en Pentecostés? El Espíritu Santo desciende con poder sobre 120 personas que estaban reunidas en ese lugar, ¿cierto? Y comienza a manifestarse el Espíritu Santo. Esto se les da que hablen en nuevos idiomas para ellos y empiezan a hablar los misterios de Dios, a hablar el Evangelio del Señor Jesucristo en otros idiomas que no eran naturales de ellos. Entonces las personas que estaban en el lugar cercano, porque esto era un aposento alto es como el segundo piso de una casa, la parte del techo, en ese tiempo obviamente no eran tan altas como ahora, eran bien bajitas, pero eso era un aposento alto, era un aposento que se establecía como un quincho arriba de una casa de un piso. Entonces escucharon el murmullo y ellos se acercaron al lugar y oyeron, porque estas personas eran judíos, pero estos habían nacido en otros lugares del mundo, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, etcétera, etcétera. Ahí en Hechos 2 aparece un poco las nacionalidades, o sea, las naciones de donde ellos venían. Entonces ellos oyeron el mensaje de Dios en su idioma natal. Y eso ocurrió que ellos creyeran en aquel mensaje que estos hombres proferían sin siquiera saber lo que decían, porque no tenían ese idioma de manera natural. Entonces las maravillas de Dios fueron anunciadas por medio de estos idiomas que estos 120 hombres empezaron a pronunciar, palabras que empezaron a pronunciar, y ahí viene lo que significaba Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Ahí viene la primera gran cosecha. La primera gran cosecha de cristianos, 3.000 aproximadamente, siempre se cuentan los hombres, por eso digo aproximadamente. La forma hebrea era bien majadera en enfatizar solamente los hombres y nunca contaba a las mujeres y a los niños. Por eso digo aproximadamente, el texto dice 3.000, pero eran seguro 3.000 hombres, ¿ya? No sabemos cuánto más pueden haber sido alcanzados, pero ahí viene la primera gran cosecha. Curiosamente, dentro de las ordenanzas de la fiesta del Pentecostés, en los cuales los judíos tenían que recoger todo, recoger la cosecha, Dios les había mandado expresamente a que no recogieran todo, ¿ya? Que quedara ahí algo para que la demás gente recogiera. Eso también ha sido una relación simbólica a que precisamente en Pentecostés esa fue la primera gran cosecha, pero no fue la cosecha definitiva. Gracias a esa cosecha que de una manera figurativa que daba ahí cada año, representa a aquellos que hemos sido cosechados después de esa oportunidad en la fiesta de Pentecostés. O sea, nosotros somos esos frutos que quedaron después de esa gran cosecha y está día a día siendo cosechados por el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que es tan maravilloso ver el Antiguo Testamento como el mismo Señor Jesucristo lo dijo. La clave hermenéutica o interpretativa del Antiguo Testamento es Cristo. Él dijo, de mí ha hablado Moisés, de mí hablaron los salmos y de mí hablaron los profetas. Él es la llave interpretativa del Antiguo Testamento. No piense que el Antiguo Testamento es algo tedioso. Sin duda lo es en ciertos momentos porque hay elementos culturales e históricos que nosotros no comprendemos y eso puede hacer que sea un poco tedioso la lectura o el estudio o tener devoción con textos del Antiguo Testamento. Pero hermanos míos, el Señor Jesucristo nos explicó claramente. De mí habló Moisés, que representa los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco o la Torá, como la conocen los judíos. De mí habló los Salmos. Los Salmos en aquel entonces era considerado no solamente el libro de los Salmos,
sino también todos los escritos de sabiduría. Ahí también estaba incluido Proverbios, Cantar de los Cantares, todos los escritos de sabiduría, sapienciales, eran considerados como dentro de un compendio del Antiguo Testamento que se llamaba los Salmos. Le llamaban los Salmos, pero era un conjunto más amplio de libros. Y también están los profetas, dijo Jesús. De mí habló Moisés, los Salmos y los profetas. Y los profetas obviamente corresponde a toda la sección profética, tanto de profetas mayores o menores, como los conocen los judíos, profetas anteriores o posteriores al exilio. Entonces, la clave hermenéutica para comprender la Escritura, en particular el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es más sencillo, pero el Antiguo Testamento es Cristo. Él es la clave hermenéutica. De Él habla o apunta hacia Él. Todo, si no habla directamente de Él, apunta hacia Él. Y eso es relevante que nosotros lo comprendamos, y eso es precisamente lo que hemos venido estudiando en el transcurso de estos meses ya sobre esta temática, conociendo al Señor a través de las Escrituras, en particular en el Antiguo Testamento. Entonces llegamos a la fiesta de Pentecostés y después podemos hablar de una fiesta que ocurría en el séptimo mes. De ahí, de los primeros 3 meses ocurrían estas fiestas que les comenté. De ahí nosotros nos saltamos a las últimas fiestas que comienzan el mes séptimo. El mes séptimo. El mes de Tisri, como se conoce desde la perspectiva hebrea. ¿Qué ocurría ahí? Habían otras festividades. La primera era la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas era una celebración en la cual el pueblo se reunía ahí y con gozo se juntaba. ¿Qué implicaba o qué simbolizaba eso a la luz de Cristo? Vimos que gran parte de las enseñanzas o de las fiestas, las enseñanzas de las fiestas, hacían alusión a la primera venida de Cristo. Nosotros podríamos decir que las fiestas que hablé hasta Pentecostés, que les comenté hasta Pentecostés, hacen una alusión ¿a qué? A la primera venida de Cristo. Y de alguna forma, las fiestas que comienzan a partir del mes séptimo, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la que vamos a hablar el día de hoy, la fiesta de los tabernáculos, hacen una alusión a la segunda venida de Cristo. Aunque la fiesta de la expiación también tiene ciertas semejanzas con su primera venida, ¿ya? Pero no es la idea marearlo, pero la idea básicamente es que entienda esto. Las primeras fiestas, hasta Pentecostés, nos hablaban casi de manera exclusiva de la primera venida. Mientras que las otras 3 fiestas nos hablan en su mayoría de la segunda venida de Cristo. Entonces la fiesta de las trompetas hacía una alusión a la venida del Señor, precisamente. Porque Pablo le escribe a los tesalonicenses y también le escribe a los corintios. Dice que, en Tesalonicenses dice que cuando Cristo venga va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Ya? Entonces eso hace una alusión a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la trompeta, la figura de la trompeta, que era un cuerno, en particular esa trompeta de la cual habla ahí el escritor, era una trompeta de cuerno, de carnero, y esa trompeta lo que hacía se utilizaba básicamente para 2 cosas. La primera era para llamar a la guerra, y la otra razón por la cual se empleaba era para llamar a la reunión, a la asamblea, al pueblo, a que todos se juntaran. Para eso se empleaba esa trompeta, para llamar a la guerra y para reunir al pueblo, ¿ya? Entonces, haciendo esa misma alusión, nosotros comprendemos que cuando el Señor Jesucristo venga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a reunir a su pueblo, ¿cierto? Nos vamos a reunir con Él cuando Él venga, si es que estamos vivos. Si es que estamos muertos, vamos a resucitar primero y nos vamos a reunir con Él también. Y también, recuerden que implicaba algo de guerra, algo bélico, el llamado de los escuadrones para combatir. En la segunda venida de Cristo, ahí viene Él a derrotar a sus enemigos. Entonces, por eso la fiesta de las trompetas hacía una alusión a la segunda venida de Cristo, al momento de su llegada, a su convocatoria, ¿ya? Vimos la semana pasada, hablamos de la fiesta del día de la expiación. Y el día de la expiación era el día más solemne porque era el día en el cual el pueblo tenía que rendir cuentas delante de Dios. Ellos tenían que rendir cuentas, o sea, ellos se presentaban y ofrecían sacrificios por sus pecados corporativos. No por sus pecados personales, sino por sus pecados corporativos, como nación, como pueblo. Entonces Dios los perdonaba por medio de esos sacrificios que se realizaban. Ya hablamos, ¿cierto?, de los 2 machos cabríos, uno que se iba al desierto, otro que era sacrificado, lo que representaba eso. Y vimos que eso hace alusión a la segunda venida de Cristo, en particular a su juicio. Cuando todos, grandes y pequeños, nos presentemos delante de Dios y vamos a dar cuenta delante de Dios. Pero aquellos que estamos en Cristo, nuestros pecados obviamente van a ser perdonados y vamos a tener esa gracia, esa liberación. Recordemos que también en el día de la expiación era el día que se celebraba el jubileo,
donde toda la heredad era devuelta, donde aquellos que estaban esclavos podían ser librados. Eso es lo que implicaba, eso es lo que implica el día de la expiación. Cuando Cristo venga, nosotros seremos liberados de manera completa de la esclavitud a esta carne, a esta naturaleza corrompida. Ciertamente no somos esclavos del pecado, pero aún la naturaleza, la concupiscencia que mora en nosotros, nos lleva y nos induce a pecar. En aquel día seremos librados de eso. En aquel día recibiremos nuestra herencia, recibiremos nuestra heredad, pero no una heredad física, sino una eterna. De eso nos hablaba el día de la expiación, apuntando hacia la segunda venida de Cristo. Bueno, hermanos, para terminar, la séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos como tipo de Cristo. Ya, haciendo un recordelis de lo que pasaba el séptimo mes, primero teníamos la fiesta de las trompetas, ¿cierto? En el día 1 del mes séptimo, el mes de Tisri. Después venía el día 10, el día de la expiación que hablamos la semana pasada. Y el día del día 15 al día 22 venía esta festividad que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Era una festividad que duraba 7 días, ¿ya? 7 días. Igual que los panes ácimos. ¿Se acordaban que los panes sin levadura igual eran durante 7 días? Bueno, esta fiesta también era durante 7 días y comenzaba el día 15 del séptimo mes y terminaba el día 22, ¿ya? Ahora, bueno, detalle de la fiesta, como les decía, lo que recién les comentaba, comenzaba el día 15, que correspondería a nuestro septiembre-octubre, de nuestro calendario gregoriano, y se le conocía como Tisri, ¿ya? Y lo otro es que esta era la última de las 3 fiestas anuales que debían asistir todos los israelitas. Esto es importante. Habían 7 fiestas anuales, ¿cierto? Pero de esas 7 fiestas anuales, solamente 3 eran obligatorias, por así decirlo, que los israelitas debían peregrinar, no importando dónde ellos estuvieran, debían peregrinar hacia Jerusalén, porque eran fiestas que se hacían o que se llevaban a cabo en el templo o en Jerusalén, en la ciudad. Por eso es que estas 3 fiestas eran tan importantes. Una de ellas era la Pascua, la otra era Pentecostés y la otra era precisamente esta festividad, la fiesta de los tabernáculos. Las demás festividades las podían cumplir en sus tierras. El día de la expiación ellos podían estar en otros lugares, eso sí debían estar en sus casas cumpliendo con la fiesta, pero no era necesario que estuvieran en Israel, en la ciudad o en Jerusalén, ¿ya? Eso es relevante notarlo. Entonces, esta era una de las fiestas a las cuales era necesario que los israelitas estuvieran. Nosotros vemos incluso en el testimonio del Evangelio las distintas perspectivas sinópticas. Vemos cómo, por ejemplo, el Señor Jesús en Juan está en la fiesta de los tabernáculos. No dice que era la fiesta de los tabernáculos, pero por lo que muestra que ocurría ahí, Él estaba en esa fiesta. O sea, Él peregrinó a Jerusalén para poder participar de esa fiesta. También vemos que el Señor Jesucristo participa de la Pascua. De hecho, precisamente es en una de ellas donde es entregado a la muerte. Entonces, el Señor Jesús también cumplió con esta ordenanza de participar de estas festividades en la ciudad, ¿ok? Bueno, aquí está la ordenanza del día o de la fiesta de los tabernáculos y vamos a estar hablando de estos detalles y cómo es que estos hacen una alusión a la obra de Cristo y en particular a su segunda venida, ¿ya? Bueno, Levítico capítulo 23 del versos 33 al 38 dice esto: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes, del mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocatoria, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Se acuerdan de la tónica que tenían los días de festividad, que había reposo absoluto? O siempre aquellos que tenían varios días, o que era un periodo prolongado de 7 días, tenían un día de reposo solemne. Siempre las fiestas de Dios tienen un momento de reposo, porque es lo que implica precisamente la obra de Cristo, el reposo de nuestras obras. Nosotros descansamos, no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Dios lo hace todo, ¿ya? Eso es lo que implica eso. Hace una alusión a eso. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocatoria y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda y sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones,
de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Entonces, una de las características que tenía esta fiesta precisamente era esa, santa convocatoria, tenían que estar reunidos y no tenían que, durante 7 días había un día que era de solemnidad. Continuamos entonces con el relato. Voy a tomar agua primero. Dice Levítico 23 del 39 al 43. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, ¿ya? Recordemos que se recogía en Pentecostés, pero después seguía obviamente habiendo fruto. No todas las cosechas salían, ustedes saben que hay cosas que se plantan en un mes y salen en otro. No todos tienen, la cosecha se planta en el mismo tiempo. Bueno, dice, recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Esta promesa o esta fiesta tenía que comenzar a cumplirse. ¿Cuándo? Cuando el pueblo llegara a la tierra que Dios le había prometido. A partir de ese año, el día 15 hasta el día 22 del séptimo mes, ellos debían salir de sus casas, salir de lo donde habían construido e ir a otro lugar, construir tiendas, tabernáculos, por eso se llama fiesta de tabernáculos, y con ramas hacer unas como tal cual como lo hicieron sus padres cuando estuvieron durante ese periodo de 40 años en el desierto. De la misma manera que ellos cuando estaban vagando en el desierto, ellos debían hacer eso para recordar que Dios les había sacado y que los había sostenido, fíjense en esto, los había sostenido durante esos 40 años en el desierto, donde nunca les faltó nada, donde querían carne, Dios les mandaba codornices, donde querían pan, Dios les mandaba maná, donde no tenían que beber, Dios sacaba agua de la roca para sostener a su pueblo. Entonces nosotros vemos que esa festividad también implicaba la provisión, el descanso, la confianza en Dios. Eso también implicaba los tabernáculos. Y ellos también, ¿qué hacían? Era la celebración de que ahora tenían una heredad. Por eso es que esta festividad solamente debían comenzarla a cumplir cuando llegaran a la tierra prometida y se establecieran en ella. Sin que ellos hubiesen llegado a la tierra que Dios le prometió y se hubieran establecido ahí, no hubiese tenido sentido haber celebrado esa festividad. Porque eso era como el sello, el recordar lo que Dios hizo en el pasado. Eso es lo que representaba esta festividad. Entonces, recordaba entonces la entrada a la tierra prometida y la provisión de Dios para con su pueblo los años que estuvo en el desierto. También se celebraba la clausura del año agrícola, por eso decía cuando terminen de recoger los últimos frutos, ¿ya? Por eso era una fiesta de reposo, porque ya habían terminado sus labores agrícolas, por así decirlo, ¿ya? También la fiesta nos recuerda que Dios saca a su pueblo de la esclavitud para por fin entrar en el reposo eterno del cielo nuevo y la tierra nueva por medio de Cristo. Y esa es la aplicación a Cristo, a su obra. La fiesta de los tabernáculos representa la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Nosotros vamos a tener la certeza de que entramos a la heredad que Él nos dio. A su pueblo antaño le prometió una tierra que fluía leche y miel. A nosotros Dios nos prometió cielo nuevo y tierra nueva. Y cuando Él venga en su segunda venida, a partir de ese momento, ya tiene cumplimiento esta maravillosa fiesta donde recordaremos que estuvimos, ¿cierto?, divagando en este mundo, anduvimos errantes en este mundo, ¿sí?, como extranjeros y peregrinos, dice el apóstol Pedro. Sin embargo, por fin vamos a llegar a nuestra morada eterna en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. ¿Cuándo va a pasar eso? En la segunda venida de Cristo. Eso es lo que representa de alguna manera esta festividad, la fiesta de los tabernáculos.
cuando el pueblo llega al reposo prometido, cuando el pueblo llega a aquel lugar que Dios le había prometido, y a partir de ese momento puede tener esta fiesta solemne en el cual están todos juntos como nación celebrando. También eso nos hace una alusión a nosotros de lo que va a ser, o más bien una antesala de lo que va a ser la celebración de que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, con Cristo en la eternidad. Vamos a estar todos juntos celebrando a nuestro Señor. Entonces, eso de alguna forma es lo que implica también esta festividad, la fiesta de los tabernáculos. El pueblo vivía en Ramá durante 7 días con 2 objetivos. Uno era recordar la promesa pasada, pero a la vez proclamar el cumplimiento pleno futuro. ¿Ya? El cumplimiento pleno futuro que nosotros tendremos cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. La fiesta de los tabernáculos entonces apunta a la segunda venida de Cristo, cuando por fin entraremos en nuestra heredad definitiva, el reposo eterno, el momento donde sus enemigos reconozcan su reinado. Y eso también es importante, porque esta es la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos es la última fiesta. Y si está recordando la segunda venida del Señor, sabemos que el Señor Jesucristo, cuando viene por los suyos, instantáneamente o también de una manera sine qua non, por así decirlo. O sea, el hecho de que Él venga a consolar a su pueblo incluye sí o sí que venga a castigar a sus enemigos. Sí o sí, siempre. Entonces, esta fiesta de los tabernáculos también era una alusión tanto para el gozo que el pueblo tenía, el hecho de que Dios tuvo cuidado de ellos y les guió y les cumplió su promesa, pero a la vez también un llamado a los enemigos de Dios, que también iban a ser ajusticiados por Él. Entonces, por eso es que nosotros, por ejemplo, nos encontramos con una alusión en el profeta Zacarías de esta festividad de los tabernáculos. Hay algunos hermanos que se confunden un poco con esto, pero entendiendo bien el contexto, la verdad es que podemos de alguna manera comprender de mejor forma. Yo les decía que estas fiestas, estas festividades apuntan a la obra de Cristo. Una vez que Cristo vino ya no es necesario cumplirlas. Por eso nosotros no celebramos la Pascua, no celebramos los tabernáculos, ni Pentecostés, ni nada de eso. Porque eso apuntaba a Cristo. Y si Cristo lo cumplió, no vamos a estar honrando un recuerdo. La idea es honrar el verdadero objeto que apuntaba a esos símbolos, es Cristo. Entonces nosotros honramos a Cristo, nosotros celebramos a Cristo, que era lo que presagiaban estas fiestas, o lo que de manera previa nos mostraban ellas, cada una de ellas. Pero en Zacarías nuevamente se menciona esto como un evento futuro donde las naciones incluso iban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora ahí algunos hermanos dicen, entonces cuando el Señor Jesucristo venga, va a ocurrir que todas las naciones van a celebrar todos los años la fiesta de los tabernáculos, pero no es eso la idea de lo que quiere mostrar aquí el profeta, sino más bien mostrar con una idea que ellos conocían lo que iba a pasar incluso con los enemigos, con las naciones que eran enemigas de Dios. Leamos por favor aquí Zacarías capítulo 14, verso 16 al 21, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones. Fíjense, de las naciones, no está hablando del pueblo israelita, sino de las naciones. Dice, de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra, que no subiera a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, o sea, va a haber un castigo. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones, que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas.
y no habrá en aquel día más mercader, en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, esta es una alusión futura, a un hecho que se va a consumar al final de los tiempos. Ahora, desde la perspectiva hebrea tenemos que interpretarlo para poder hacer un acercamiento a nuestro contexto. Más bien, lo que se está refiriendo acá es que las naciones que eran enemigas de Dios también iban a tener que participar de la fiesta de los tabernáculos. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero usted ni yo somos judíos. A no ser que su apellido sea Goldberg o algo por así, por el estilo. Pero nosotros somos todos de naciones enemigas de Dios, enemigas del pueblo de Dios. A eso está haciendo una alusión. Porque la fiesta de los tabernáculos era para su pueblo. Entonces, a la hora de mencionar a las naciones gentiles, dice, y las naciones, dice, vendrán a Jerusalén. Está haciendo una alusión que de otros pueblos también se iban a sumar a su pueblo. Entonces, claramente está haciendo una alusión ¿a qué? A que aquellos que antes éramos enemigos de Dios, ahora celebramos, espiritualmente hablando, esta festividad de los tabernáculos, porque nuestra esperanza está en que también tenemos garantizada una eternidad en una heredad no física, en el sentido, va a ser física, pero no física en el sentido de lo perecedero que nosotros conocemos hoy, sino de algo mucho más maravilloso. Sin duda va a ser física, porque el cielo nuevo y tierra nueva nos habla de un lugar físico, pero va a ser un lugar cuyas bendiciones espirituales van a traspasar lo terrenal para traducirse en algo también material para nosotros. ¿Ya? Entonces es maravilloso saber eso, que la Escritura misma nos muestra, y de antemano decía que las otras naciones también iban a tener que participar de esta festividad, haciendo alusión a la segunda venida de Cristo, donde nosotros, estando en Cristo, tenemos participación en esa festividad, pero aquellos que no están en Cristo también tienen participación, pero no para celebrar, sino más bien para recibir su justo juicio. Entonces, de esto se trata, hermanos míos, esta pequeña celebración de la fiesta de los tabernáculos. Este pasaje de Zacarías nos muestra de manera apocalíptica, de una manera, una figura literaria, una manera, un género literario más bien, la adoración final. Tanto el pueblo como aquellos que sobrevivieron y que antes eran sus enemigos adorarán perpetuamente al que está en el trono. ¿Ya? Esa era la idea de la fiesta de los tabernáculos, junto con la fiesta de las trompetas y el día de la expiación, hace alusión a la segunda venida de Cristo, cuando Él venga ya a juzgar y a terminar con el mundo como nosotros lo conocemos hoy, para dar inicio a una nueva era, a un nuevo siglo. Entonces, por eso es que es tan lindo ver la Escritura y saber que estas promesas son para nosotros también, y que tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que eso sería el estudio de hoy, hermanos, y con esta parte ya concluiríamos las tipologías que vemos en el Antiguo Testamento, y Dios mediante comenzaríamos la próxima semana a hablar sobre lo que ya es más claro, el Nuevo Testamento, cómo conocer a Cristo de una manera más profunda, obviamente de acuerdo a lo que las Escrituras nos muestran, su obra, su persona y todo lo que implicaba. Por eso este estudio es en función a lo que se conoce como la cristología, que es el área de la teología que estudia a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad.